Ahora vamos a ver un poco de lectura de los síndromes coronarios agudos y a tratar de entenderlos con un poco más de profundidad. Bien, entonces, vamos a empezar por este de aquí. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un electro, ¿no? Vamos a empezar a leerlo como siempre hemos leído. Sabemos que es un electro, que tenemos un eje normal, ¿no? Un eje alrededor de 60 grados, un VF, 60 grados, muy bien. Va positivizando de V1 a V6, perfecto. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Pues tenemos una frecuencia cardíaca, lo marcamos, por ejemplo, aquí, ¿no? 300, 150, 100, una frecuencia cardíaca de 100, y estamos un poco en el límite superior permitido de ritmo sinusal. Vemos P, QRS, T, P, QRS, T, pero nos podemos dar cuenta aquí ya que existen ciertas cosas que es importante empezar a notar. Entonces, ¿qué tenemos que fijarnos cuando leemos un electrocardiograma en un paciente que tenga una clínica de síndrome coronario agudo? Primero que nada, acordarnos de eso. Lo que impera siempre es la clínica de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Y podemos empezar a fijarnos en ciertos detalles. Vamos a ver cómo están, vamos a leer por territorio cardíaco. Vamos a ver cómo está la porción inferior del corazón, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo está 2, cómo está 3 y cómo se encuentra AVF, ¿de acuerdo? Entonces, 2, P, QRS, tenemos una T, P, QRS, tenemos una T, y si es que se fijan un poco aquí, a mí me empieza a parecer que existe un descenso del ST en este territorio cardíaco de la derivación 2. ¿De acuerdo? Y es así como uno tiene que fijarse, un descenso del ST. ¿De acuerdo? Vemos la derivación 3, la morfología es bastante parecida. ¿De acuerdo? Tenemos P, QRS, aquí está la T, P, QRS, y ese segmento ST es un poco curioso. A mí me parece que existe descenso del ST. ¿De acuerdo? AVF, nos encontramos AVF también, y la morfología sigue siendo bastante parecida. Me parece que empieza a existir un descenso del ST. ¿De acuerdo? Bien. Hemos visto el territorio inferior del corazón y parece que empieza a existir un descenso del ST. Vamos a ver el territorio lateral. 1, AVL, V5 y V6. 1, P, QRS, tenemos un ST plano, una T plana. P, QRS, T plana. Tenemos un aplanamiento del ST, ¿de acuerdo? Tenemos un aplanamiento del ST. Vamos a ver AVL. Tenemos un QRS un poco isobifásico, ¿de acuerdo? P, QRS. Y tenemos, pues, un ST parece que es isoeléctrico. Y luego tenemos una T invertida en OVL. P, QRS, T invertida en OVL. Tenemos una T plana en 1, tenemos una T invertida en OVL. Recuerden que las T's tienen que ser positivas siempre, excepto en la VR y a veces en V1. Veamos cómo está V5 y V6. Cara lateral. P, QRS. Y como se fijan ustedes, pues tenemos un ST curioso. Puedes llamar isoeléctrico. Me parece que empieza a haber un descenso del ST. Y la T, pues, está allí, pero es una T de una morfología anormal. Una T positiva, aquí claramente me parece un descenso del ST. Una T positiva, pero hay bastante interferencia, ¿no? Podemos ver este dentado que se ve allí, bastante interferencia muscular. Y en V6 tenemos P, QRS, T normal, positiva, bastante plana, P, ¿no?
Esa T es pequeña, bastante pequeña. Y este patrón del ST aquí me parece un patrón de ST deprimido, la depresión del ST, una T plana, ¿de acuerdo? ST deprimido, una T, bueno, pequeña, aquí. ST empieza a deprimirse y también una T pequeña, desde luego aquí, pues una T que se va aplanando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en la cara lateral? Pues en V1 tenemos una T plana, en AVL tenemos una T invertida, en V5 tenemos una morfología de descenso del ST, en V6 también, con algunas T's planas, empiezan a aplanarse. Bueno, teníamos eso que habíamos marcado como una posible depresión del ST en 2,3-VF, ahora la cara lateral tenemos lo que habíamos mencionado, también se compete con una depresión del ST, una T plana, ¿de acuerdo? Y tenemos que contemplar ahora el territorio anterior del corazón, que es de V1 a V4, septo, y V3 y V4, o sea, V1, V2, septo, y V3, V4, cara anterior. Se lo conoce como las derivaciones anteroseptales, ¿de acuerdo? Veamos cómo está V1. Tenemos la T positiva, P, QRS, un ST dentro de lo que cabe normal, con una T, ¿de acuerdo? Positiva, normal. V1 está normal. V2, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, T, ¿vale? V2 me parece bastante normal. V3, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS y T, y me sigue pareciendo por ahora la cara anterior bastante normal, si se fijan, ¿no? Tenemos la onda P, tenemos el QRS, tenemos un segmento ST, bueno, aquí pues podríamos pensar alguna cosa, pero bueno, en general se ve bastante normal, ¿de acuerdo? Y V4, tenemos P, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, y bueno, aquí puede parecer un poco de descenso del ST en V4, como en esa última de V3, ¿de acuerdo? Pero bastante más leve la cara anterior, ¿no? La cara lateral, inferior lateral, pues sí que nos presenta un poco de más clara morfología de lo que vendría a ser un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y lo que me parece muy importante de este electro es que este electro es de hecho un caso clínico revisado, y cuando el personal vio este electrocardiograma, lo describieron como un ECG normal. Lo describieron como un ECG completamente normal. Tenemos que tomar en cuenta que siempre tiene que imperar la clínica de nuestro paciente, pero bueno, como hemos visto, si ponemos un poco de atención a los detalles, podemos preguntarnos un poco más de cosas y podemos empezar a tener un poco más de precauciones al momento de tratar un electrocardiograma. Y desde luego un paciente que tiene un ritmo de 100 latidos por minuto, una frecuencia de 100, que tiene este tipo de cambios morfológicos curiosos, ¿no? Con una clínica anginosa, pues. Y esto fue lo que pasó después. Por eso es tan importante, fijarnos en esos pequeños detalles cuando leemos un electro, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando se trata de hemodinámica, de síndromes coronarios agudos, infarto agudos de miocardio. Esto es el electro después de unas horas de este mismo paciente, es el mismo paciente que teníamos en el electro anterior, y como podemos ver, esto sí es un electro completamente anormal, ¿no? Y nos damos cuenta que pues existe o se puede dar cuenta uno a simple vista que existe lo que se conoce como un electrocardiograma con alteración difusa en más de 7 derivaciones. Cuando las alteraciones existen en más de 7 derivaciones, se entiende con derivación difusa, que es lo que podemos observar aquí perfectamente. Vamos a ir entendiendo qué es lo que sucede con este paciente. Y como siempre, pues, como les recomiendo siempre, vamos a hacerlo por territorio. Entonces vamos a ver el territorio inferior, 2, 3 y AVF, ¿de acuerdo? Y nos podemos fijar que existe claramente una elevación del ST. Tenemos la P, el QRS y una elevación
hay una elevación del ST, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ST elevado en 2 y se sostiene por todo el ritmo, ST elevado, y ahí está la T presente, es decir, este es el ST elevado y esta es la T presente, T positiva, ojo, no esté aplanada ni invertida, es un ST elevado con una T presente. 3 se sigue encontrando normal, P, QRS, T, P, QRS, T, no hay mayores cambios en la derivación 3. Y AVF presenta lo mismo que presentaba 2. Tenemos una elevación del ST. P, QRS, T, la T elevada. Sí, bueno, en AVF tenemos una T que empieza, un ST que empieza a elevarse, ¿de acuerdo? Y una T positiva. Entonces, hay que estar pendientes de la evolución, pero vemos que en la cara inferior, pues ya empieza a existir esa elevación del ST, ¿de acuerdo? Y cuando observamos la cara anterior del corazón, podemos darnos cuenta que existe también en 1, tenemos una clarísima elevación del segmento ST, ¿de acuerdo? Elevación del segmento ST. Tenemos AVL, que es un AVL completamente patológico, pero podemos ver también la elevación del segmento ST, QRS, elevación del segmento ST antes de la T, con una T que sigue invertida, ¿vale? QRS, elevación de ST, elevación del ST. En V3 tenemos, en V5, en la cara lateral del corazón, estábamos hablando de la cara lateral del corazón. V1, AVL, y ahora nos toca V5. En V5 está clarísima la morfología de ascenso del ST, elevación del ST. En V6 también empieza a haber una elevación, un patrón de elevación del ST. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos claramente un patrón de ST elevado, ¿no? Con la T positiva en casi todas las derivaciones, excepto en AVL. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se encuentra la cara anteroseptal. Podemos ver V1 y V1 se encuentra morfológicamente bastante normal, sigue normal V1. En V2, sin embargo, bueno, normal, tenemos una T aplanada en V1, ¿no? Tenemos una T aplanada en V1, completamente plana aquí y aquí, ¿no? Pero bueno, no existe elevación del ST. En V2, sin embargo, podemos ver clarísimamente esa elevación del ST, además un patrón muy reconocible, elevación del ST. En V3, más de lo mismo, una elevación del ST muy, muy, muy característica, ¿de acuerdo? Y en V4 también tenemos esa elevación del ST presente. ¿Cuándo suelen suceder este tipo de infartos que nos afectan la cara? Como pueden darse cuenta, la afectación principal es en la cara anterolateral, ¿de acuerdo? V1, V2, V3, V4, 1, V5, V6. Y también existe cierta afectación a esa porción de la cara inferior. Entonces, ¿cuándo suele existir este tipo de presentación? Pues puede ser, como hablamos cuando vimos el modelo en 3D, un infarto, una oclusión, un infarto de la arteria coronaria, del tronco coronario izquierdo, ¿de acuerdo? O suele darse también cuando es un infarto proximal de la descendente anterior, ¿de acuerdo? Y podemos observar aquí que tenemos claramente un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Y es el mismo paciente, entonces es muy importante que antes, como dije, en la revisión del caso, los profesionales sanitarios que vieron este electro lo determinaron como un electro normal y sin embargo nos podemos dar cuenta que era claramente un electro previo a un síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente electro. Vamos a ver este electro de aquí. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, tenemos lo mismo, tenemos que empezar a ver un poco cómo se encuentra el corazón de nuestro paciente, a ver si es que el eje es normal, sabemos ya leer el eje, en los videos anteriores nos dedicamos a ello, tenemos un eje que está bastante cerca de VF, un eje aproximadamente en 80 grados, un 70, 80 grados, ¿de acuerdo? Incluso, sí, 80, 90 grados, y tenemos una frecuencia cardíaca de, pues, 150, 100, 300, 350, 100, igual tenemos una frecuencia cardíaca aproximadamente de 100, un poquito entrando en taquicardia con este paciente.
¿de acuerdo? Y como podemos observar, tenemos un electro en el que tenemos que fijarnos en ciertos detalles que pueden estar bastante escondidos al inicio. Entonces, cuando nos enfrentamos al electro, como le hemos dicho siempre, lo primero que hacemos es observar por territorio cardíaco cada una de las derivaciones correspondientes. Vamos con la cara inferior del corazón. Yo siempre lo hago inferior, lateral, anterior. Cara inferior del corazón tenemos 2, 3 y AVF. Y tenemos en 2, tenemos una tira de 2 que es P, QRS. Tenemos una T bastante pequeña, bastante plana, ¿no? Un ST normal, pero una T bastante plana. P, QRS. Y tenemos una P plana. Entonces en 2 podemos darnos cuenta que tenemos una onda T plana. Vamos a ver 3. P, QRS y tenemos una T invertida. Nos encontramos en 3 con una T invertida. P, QRS y una T invertida. ST normal, pero T invertida. AVF. Tenemos Q, P, QRS. Y empezamos a tener un pequeño descenso del ST en AVF. Es muy sutil, pero está allí, ¿de acuerdo? Antes de la T. Y bueno, tenemos una T plana invertida en 3, en AVF un poquito de descenso del ST, pero bueno, casi insignificante. Y tenemos un patrón de la T, sobre todo en 2, 3 y AVF. Vamos a ver la cara lateral del corazón. Tenemos 1 por aquí, QRS, y aquí empezamos a darnos cuenta, en 1 tenemos un descenso del ST. ¿De acuerdo? Clarísimamente además. Tenemos en 1 un descenso del ST. Si se fijan, tenemos P, QRS, aquí hay un descenso del ST, todo esto es un descenso del ST hasta llegar a la T. Otro descenso muy claro el de aquí, descenso del ST en 1, AVL, tenemos lo mismo, QRS, menos llamativo, si bien es cierto, ese complejo QRS es bastante anormal, pero menos llamativo el descenso del ST, ¿de acuerdo? Menos llamativo. Veamos V5 y V6. ¿Y qué tenemos en V5 y V6? QRS, y tenemos un clarísimo descenso del ST. Clarísimo descenso del ST. Clarísimo descenso del ST. P, QRS, descenso del ST. Todo esto, descenso del ST hasta llegar a la T. P, QRS, descenso del ST. Lo mismo aquí. Tenemos un descenso del ST, un descenso del ST. Y básicamente la cara lateral del corazón nos indica un descenso del ST. V1, vamos a ver un poco la cara anteroseptal, ¿de acuerdo? V1 nos indica QRS, T. Una T negativa es curioso porque la derivación V1 nos presenta un QRS positivo, ¿de acuerdo? Un QRS positivo con patrón QR, un QRS positivo, y nos debería presentar un QRS negativo. Entonces hay varios, o sea, hay como explicar por qué este QRS aquí es positivo, y de hecho se puede empezar a explicar por esto, por la isquemia. No pretendo hacer este vídeo de explicación electrofisiopatológica de por qué ahora mismo, lo podemos hacer en un vídeo futuro, en por qué este QRS es positivo, pero es de ese grado isquémico en el corazón, especialmente en el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, hace que la conducción sea más lenta, como mencioné antes, y el hecho de que la conducción sea más lenta hace que cuando terminemos leyendo la despolarización del ventrículo derecho la leamos como positiva, porque te termina despolarizando más rápido, ¿de acuerdo? Y más bien dicho, porque tarda más en llegar la onda de despolarización, ¿de acuerdo? Y tenemos pues un QRS, una T invertida, ¿de acuerdo? Tenemos una T negativa, que recordemos que en 1 podría ser normal, pero bueno, siendo ahora el QRS positivo, desde luego llama la atención. En V2 tenemos QRS, y en V2 tenemos claramente un descenso del ST. Empezamos a tener un descenso del ST, no tan evidente, pero existe. Bueno, aquí es bastante evidente ese descenso del ST, ¿de acuerdo?
Y veamos la cara anterior. V3, descenso del ST marcado, muy evidente, muy bonita la morfología del ST aquí. Un descenso del ST. En V4 igual, un descenso del ST marcado y evidente. ¿De acuerdo? Entonces, claramente podemos observar aquí, si es que tendríamos que hacer un diagnóstico, ustedes tendrían que hacer un diagnóstico, pues, síndrome coronario agudo sin elevación del ST, un escasez. ¿De acuerdo? Un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿Dónde? Bueno, este síndrome coronario agudo sin elevación del ST es anterolateral. ¿De acuerdo? Anterolateral. Hemos visto la cara lateral y la cara anterior es la que está sobre todo afectada. Entonces, un síndrome coronario agudo anterolateral. Bien, vamos a ver este electro por un momento. Vamos a ver este electro por un momento. Entonces, es un electro bastante curioso. Tienen que intentar encontrar qué es lo que puede estar mal aquí, lo que puede no tener sentido aquí. Y yo lo voy a hacer con ustedes. Entonces, tenemos, primero que nada, vamos a ver un poco el eje del corazón. Eje normal, cerca de 80 grados, ¿no? Recordar, viendo las derivaciones, podemos ver un poco. Las precordiales nos indican alguna cosa un poco curiosa, porque V1 es isobifásica, ¿de acuerdo? Pero se hace más positivo hacia 6. La frecuencia cardíaca, 150, 100, 75, 70. Una frecuencia cardíaca de 60, ¿de acuerdo? Una frecuencia cardíaca de 60 aproximadamente. Y tenemos un paciente casi bradicárdico. Y podemos observar en la teoría del ritmo que tenemos un paciente con casi una T isoeléctrica. Y vamos a observar un poco los territorios. 2, lo que he dicho antes, una T plana. En 3 también, VF, T completamente plana. 1, para ver la cara lateral, T invertida. AVL, T invertida. V3, perdón, V5, cara lateral, T invertida. V6, T invertida. Cara lateral, T invertida. Segmento ST normal. Veamos el septo. V1, plana. V2, T invertida. V3, T invertida, además muy clara. Y V4, T invertida muy clara. Estos señores y señoras es un claro ejemplo de un cambio isquémico, de observar la onda T. No tenemos mayor morfología del segmento ST, sin embargo vemos la T plana o invertida. Y la bibliografía del sitio donde encontré este electro lo describía como un cambio isquémico subepicárdico. Ustedes saben que esto no es un cambio isquémico subepicárdico. Ustedes saben ahora, con todo lo que hemos visto, cómo deberían llamar y cómo deberíamos llamar a este electro, lo que nos indica verdaderamente. Sobre todo, pues, tenemos una onda T negativa, sin alteración de la morfología del ST. Nos podemos encontrar con un cambio posisquémico, ¿no? Puede ser un paciente post-reperfusión arterial. No estamos encontrando esta onda T negativa o plana en algunas de las derivaciones, ¿de acuerdo? Sobre todo presentes en la porción anterolateral. Si se preguntan por qué suele ser recurrente que sea anterolateral los territorios afectados, es porque son los territorios que comprometen más al ventrículo izquierdo. Y como comentamos al inicio, el ventrículo izquierdo suele ser la porción muscular cardíaca más afectada. Bien. Para ver el último electro, quiero que ustedes hagan el esfuerzo de leerlo ahora, lo pausan y lo intentan leer, ¿de acuerdo? Tengo que advertirles que es un electro bastante complicado, ¿de acuerdo? Y es importante para mí poner este como último electro porque quiero dejar claro un punto, que es que lo que tiene que imperar siempre en el estudio electrocardiográfico de nuestro paciente en cualquiera de las patologías es su clínica, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a empezar a leerlo
Como siempre, por porciones de territorio cardíaco. Vamos con 2, 3 de AVF. Vamos a fijarnos en 2, atentamente. Si vemos el electro en general, nos parece un paciente que está bradicárdico, ¿no? Vemos la frecuencia cardíaca. Tenemos 150, 100, 75, 60. Tenemos por debajo de 60, tenemos 54 de frecuencia cardíaca. Y eso nos indica claramente bradicardia, ¿de acuerdo? Un paciente bradicárdico. Podemos observar aquí también a simple vista ciertos patrones de bloqueo de rama derecha. No hemos estudiado todavía los bloqueos, pero vamos a estudiarlos en el futuro. De hecho, es lo siguiente que vamos a empezar a trabajar en el siguiente vídeo. Pero hay un bloqueo de rama derecha. Y ahora veremos qué nos provoca cada una de estas cosas. Desde luego vamos a estudiar esto un poco por porciones. Vamos a ver la cara inferior del corazón. 2 QRS, T, P, QRS, T. La derivación 2 es básicamente normal, aparte de esa clara bradicardia. Vamos a ver la derivación 3, QRS y una ligera elevación del ST, ¿no? QRS y ligera elevación del ST. QRS y hay una ligera elevación del ST. Una ligera elevación del ST. ¿De acuerdo? Y aquí también. Aquí es más claro. QRS con ligera elevación del ST. En 3. Y AVF, bastante más difícil de observar. QRS y no se observa bien. El ST parece isoeléctrico con una T positiva y una P después. Una amplitud bastante pequeña. De hecho, si nos fijamos un momento en el eje cardíaco, es un eje desviado a la izquierda. Tenemos un eje desviado a la izquierda. Tenemos un eje en 10 grados, en menos 10, menos 15, menos 10, menos 15 grados, bastante más cerca de OVL que de 2, ¿vale? Veamos la cara lateral, tenemos 1, y en 1 tenemos QRS, T, P, QRS. ¿Alguna cosa curiosa aquí? Bueno. AVL, tal vez la T plana, nos puede llamar la atención la T plana. V5 y V6. Lo mismo. QRS y bueno, cualquiera podría discutir lo que sea sobre este segmento ST, pero casi normal y más bien una T con una bajísima amplitud. Una T con una bajísima amplitud. Y bueno, como este segmento ST es el corte de derivación, pues tampoco nos importa mucho. Así que QRS y bueno, una T pequeña. Bien. Veamos la cara anterior. Tenemos el claro patrón RR' de bloqueo de rama derecha, como indiqué, ¿no? RR', RR'. Y si se fijan en V3 y en V4, aquí tenemos una depresión del ST. V4 aquí claro. Y en V3 también aquí está bastante claro. Uy, aquí está bastante claro. Hay una depresión del ST. Esto es una depresión del ST. ¿De acuerdo? Tenemos una depresión del ST en V3 y en V4. ¿Por qué tenemos una depresión del ST en V3 y en V4? Teníamos una elevación del ST en 3. Bueno, la depresión del ST en V3 y en V4 son secundarios a ese bloqueo de rama derecha. Esto lo estudiaremos en el siguiente vídeo para entender mejor qué tipo de patología desencadenan los bloqueos eléctricos de la circulación eléctrica del corazón. Pero el patrón isquémico está aquí. Y en AVL, bueno, teníamos también ese aplanamiento, ¿no? de la T, pero sobre todo en 3 es bastante evidente esa elevación del ST. ¿De acuerdo? Entonces, este paciente de este electro es un caso clínico de un paciente que presentaba dolor retroesternal
acuerdo? Entonces, elevación del ST en la electrocardiografía más dolor anginoso. Esto es un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Inferior. ¿De acuerdo? Por la derivación 3. Espero que les haya servido este vídeo de síndrome coronario agudo. Yo entiendo que es bastante complejo entender de inicio cada uno de los aspectos tratados, pero bueno, podemos hacer más vídeos de repaso de lectura, sobre todo de presentación de casos clínicos, por ejemplo, en el que sería esperable encontrar distinto tipo de patología. Hemos visto que sería la evolución, y qué pasa cuando no somos capaces de leer ciertos detalles de un electrocardiograma, y puede evolucionar algo mucho más feo. Y bueno, espero que les haya servido. Yo creo que lo siguiente que trabajaremos será bloqueos, patología eléctrica. Así que bueno, muchas gracias y hasta luego.